El próximo jueves se va a dar a conocer por parte del gobierno estatal pues una nota que compete a la apertura de actividades más allá de la pandemia. En los pasillos de la política, pues toda la gente ya sabe que el señor gobernador Samuel García va a informar a ese respecto, y entonces pues hay un cierto entusiasmo que comparto, pues por esta posibilidad de la libertad, que es la de poder platicar en la calle, poder tener una reunión pequeña y poder no sentirse perseguido ni señalado por todas estas amenazas que se han erigido alrededor del virus COVID-19. Entonces, pues hay entusiasmo por parte de muchos, muchísimos, y eso tiene que ver también con la lectura, con la cultura, con los libros. Pues yo estoy muy contento de que ahora que nuestro señor gobernador informe que ya podemos salir a las calles libremente y pues casi sin cubrebocas, pues las librerías estarán abiertas. Por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica, que es una editorial y una librería, a las cuales pues yo les tengo un singular aprecio, que a veces parece que se quebranta porque efectivamente me parece que algunas de sus políticas pues son erróneas, pero en general son muchos más los aciertos del Fondo de Cultura Económica, muchos más las ventajas que le ofrece a nuestra cultura que las desventajas. Entonces, pues hay que hacer cuentas siempre y decir, pues es mucho mejor contar con todas estas posibilidades de expansión mental que nos da el fondo, que no contar con ellas. Entonces, total que estoy muy contento porque supongo que ya se van a abrir las acciones de la librería del Fondo de Cultura Económica y hay que aprovecharlas. Hay pues materiales de muy buen nivel, a muy buen precio, ahí en el fondo desde siempre, por tradición, ustedes lo saben, y entonces, bueno, pues ya acudiremos. Por lo pronto quisiera hacer un apunte sobre un personaje pues esencial para nuestra cultura y que está muy ligado, por muchas razones, al Fondo de Cultura Económica. Elena Poniatowska es un personaje clave de la cultura mexicana que une al siglo XX con el siglo XXI. Sus aportes principales se ubican en el campo del periodismo cultural y el del periodismo político. Ahora, pensado en términos de tiempo o de época, pues debemos decir que el mejor momento de acción de Elena Poniatowska es el que atraviesa los años 60 y que culmina precisamente ese periodo pues en su crónica de los acontecimientos de Tlatelolco 68. Allí naturalmente pues no está sola. Hay alguna otra gente como Carlos Monsiváis, como Luis González de Alba, que contribuyeron muchísimo a pues establecer en términos documentales la huella del 68, o sea, un retrato del autoritarismo y el militarismo plenos de un México rotundamente dictatorial que trataba de generar una falsa imagen para el mundo a través de los rollos que se tejieron alrededor de las Olimpiadas. Entonces, pues este aporte de Elena Poniatowska es algo que nunca vamos a terminar de agradecerle, porque era una joven periodista güerita, ojos azules, inquieta, curiosa, pues llamativa, pero que hacía un periodismo de batalla y lo hacía bien.
Ahora veamos las cosas en perspectiva. Elena Poniatowska es una periodista pues que nos plantea muchísimas paradojas. Por un lado, pues es acuciosa y es incómoda, es incomodante, pregunta demasiado, pero al mismo tiempo, y esto lo vemos desde, vamos, quien la visita allá en Chimalistac sabe de qué estoy hablando. Al mismo tiempo que es muy preguntona y muy acuciosa, es muy desordenada y muy olvidadiza. Yo podría afirmar que por eso no están publicadas la mayor parte de sus obras periodísticas a través de libros, porque la verdad es que no sabe dónde están los textos que ha ido escribiendo. Por ejemplo, se trató de producir una serie que se llamaba Todo México, una serie de libros que se llama Todo México, en los que aparecían sus entrevistas, por ejemplo, con el Indio Fernández, con Álvarez Bravo, con Gabriel Figueroa, y luego esa serie se interrumpió porque ella ya no supo más. A mí me tocó en esos días pues asistir varias veces a su casa y siempre le decía, pues ¿dónde están tal cosa? No sé, en alguna caja, no tengo idea. Y la verdad es que no tenía idea entonces ni tiene idea ahora, porque pues son muchísimas las cosas que ha escrito, pero pues al no llevar un recuento claro de ellas se han ido perdiendo. Ahora, por otra parte, Elena Poniatowska se identificó plenamente con el pensamiento de izquierda, sin ser lo que se dice una marxista, porque para ser marxista pues necesitas un nivel de lectura y de estudios que no todo mundo puede cumplir, pero declararse de izquierda, eso es mucho más fácil. Ella siempre ha simpatizado con las causas democráticas, eso ni cómo dudarlo, pero manteniendo una cierta distancia respecto al poder gubernamental. Este hecho ha acabado por cambiar en los últimos años, porque ahora tiene, para decirlo claro, pues una amistad muy cercana con el poder político, con el poder presidencial, que es el caso que la unifica o la vuelve comparable a Paco Ignacio Taibo, lo cual pues no es condenable, porque hay muchos artistas en todo el mundo que tienen un buen trato con la presidencia de su país o con el liderazgo de su país, y eso no los vuelve ni inferiores ni superiores a los otros, simplemente pues es una característica que los distingue y ya. Ahora, en la vida de Elena Poniatowska hay también historias secretas, historias difíciles de contar o difíciles de averiguar. Una de ellas es la que une a Elena Poniatowska con Juan José Arreola, y que fue en su tiempo pues un gran escándalo, fue materia de todo tipo de comentarios, y finalmente es algo que se enterró. O sea, como que no se sabe en qué quedó esa relación entre Elena Poniatowska y Juan José Arreola, aunque sí en muchas ocasiones se menciona que a partir de allí surgió alguien que se llamaba, o se llama más bien, Gabriel, y que se fue a vivir a Italia. Muchas veces se ha contado esa historia, tiene mucho de mito quizás, pero tal vez algo de realidad. Y esto le costó muchos dolores de cabeza a Poniatowska, pero sobre todo a Juan José Arreola, quien por eso y por haberle tirado los perros a la esposa de Juan Rulfo, pues finalmente tuvo muchas más dificultades de las que pudo soportar, y acabó siendo pues de alguna manera sacado de la jugada por presiones que tenían que ver pues, con su vida amorosa, ¿no? Cosa que no le ocurrió a García Márquez, quien fue un coscolino absoluto, quien fue de flor en flor toda su vida, y a pesar de los pesares, pues siempre mantuvo un perfil público de bonachón y de persona inquebrantable. Bueno,
Dentro del panorama de textos de Elena Poniatowska, yo les recomiendo Paseo de la Reforma, que es un texto de ficción muy hermoso, y les recomiendo también Tinísima, que cuenta la gran aventura artística y pues demencialmente sentimental de Tina Modotti. Nos veremos pronto ahí en el Fondo de Cultura Económica cuando abran la librería de pe a pa. Seguramente allí nos podremos tomar un café. Hasta entonces, bye.